Espero que todos estén bien de aquel lado. Aquí un programa más. Un programa. Como que si todo estuviera fríamente calculado. Esa es una expresión mucho de la televisión convencional. Pero cuando estamos por este medio, por un programa no tan estructurado, así que no vale la pena ni siquiera llamarlo programa, pero entendemos el término, sí, claro que es muy usado, muy eh, grabado en la memoria de todo este parámetro que conlleva eh, conversar, hablar, tratar un tema dentro de un espacio determinado. Pero bueno, para no hacer tanto eco sobre esto, ¿no? Estoy tratando de grabar en la mañanita, bien tempranito, para que, bueno, de alguna manera no entre tanto ruido al micrófono, ya que yo no cuento con una cabina presurizada, ¿no? Estoy grabando como es normal que ya se sepa, es como estilamos hacerlo de todas maneras todos los episodios desde el consultorio. En fin, hoy les voy a hablar de un tema que tiene que ver con el relativismo lingüístico. Ese es el tema en cuestión. Y es necesario hablar aquí de una hipótesis que es muy interesante, que siendo hipótesis es una teoría, ni siquiera tiene ese rango, creo yo, de teoría, al menos que claro, se sigue investigando y claro que se ha hecho. Hay una reciente investigadora que estuve considerando hace poco y viendo unas conferencias por diferentes medios, que sobre todo está en inglés, una rusa, pero es una rusa que tiene todos sus estudios y su carrera académica, por así decirlo, en Estados Unidos y es angloparlante, ¿verdad? También es eh, rusófona o rusoparlante. Es su idioma nativo o lengua materna o L1, como quieran llamarle. Pero todo el contenido que ella tiene está en inglés hasta donde yo he visto, ¿no? Y es una investigadora más reciente sobre el tema que traigo a colación. Vi todo su material, no vamos a decir todo, la verdad. Parte de su material, ella tiene mucha información que yo no he visto. Pero bueno, ni he leído suficiente. A lo mejor lo necesario para hablar de ello ahora y ver que, bueno, que esta idea de la cuestión lingüística, el relativismo lingüístico en cuestión, es algo que también se sigue trabajando, evidentemente. Y Lera Borodensky, apellido ruso, como pueden ver, es esta investigadora de la que les hablaba, a que ella tiene, hay un canal que fue el que vi reciente, que por eso, que habla de cómo la lengua, y este era el tema de ese YouTube que está en BBVA, Aprendamos Juntos, y no tiene mucho tiempo ahí, parece, unos 2 años, y habla sobre cómo la lengua configura nuestros pensamientos. Misma situación que ya desde hace mucho, en la hipótesis de Sapir-Whorf, eh, hablaba de eso, postulaba o sí, daba la idea y a lo mejor no suficientemente estudiada porque si no, no hubiese dejado de ser una hipótesis, ¿sí? Quizás si se hubiese estudiado lo suficiente o simplemente es una idea en cuestión que sigue siendo revelada por la ciencia y por los estudios que se hacen al respecto, científicos, empíricos, todo eso está envuelto en eso mismo igual.
Y bueno, tienen esta idea, esta expresión de Sapir-Whorf, primero para entenderla, porque son dos investigadores que se pusieron a trabajar en eso, eh, Benjamin Whorf y Edward Sapir, o Sapir, no sé cómo se pronuncia eso exactamente. Hay muchos términos que, y sobre todo cuando son nombres propios, bueno, la pronunciación va a variar dependiendo de la lengua a la que se esté traduciendo, pero sí que hay que respetar la pronunciación original. Muchas de las veces sí hay que hacerlo así. Yo ahí soy muy errático, yo me doy cuenta después. Sí, hay muchas fallas en la, no tanto en la interpretación, en la producción del lenguaje, que sería más bien eso mismo, cómo se pronuncia una palabra, un nombre en cuestión. Pero yo creo que sí, Edward Sapir. Ajá. La hipótesis es de ellos dos y por eso le pusieron este nombre. No se enredaron mucho la vida y le pusieron sencillamente Sapir-Whorf. Así ha trascendido hasta ahora. ¿Y qué tiene que ver este asunto? ¿Qué significa? Eso fue en 1954. Entendemos de que ya se hablaba de eso en aquellos entonces, del relativismo lingüístico. Y son los primeros en expresar esta idea y otros lo hicieron antes. Hay antecesores. Por ejemplo, Wilhelm von Humboldt veían la lengua también, este personaje en cuestión, como una expresión del espíritu de una nación. O sea que la lengua, entendida desde este punto de vista, eh, intangible y todo, eh, esta idea del espíritu, que es algo que carece de cuerpo y materia, no quiere decir con esto de que no exista. La lengua, evidentemente, recoge de una manera muy peculiar el pensamiento. Muchos pueden interpretar esto de manera más bien que la lengua nos codifica, o más bien nosotros codificamos una lengua, nos precede. Es ella, llámese la lengua, sea cual sea, porque hay más de 7.000 lenguas. Algunos han calculado más de 10.000 o al menos 10.000. Entonces se puede imaginar la gran cantidad de convenciones sociales, que al fin y al cabo la lengua es eso, que han ocurrido a lo largo de la historia humana, de grupos humanos que se ponen de acuerdo para comunicarse en una lengua y que no es simplemente una estructura que se hace en un lugar, una élite particular que se reúne en un escritorio, una mesa, para configurar una lengua y establecerla como decreto. No es así como funciona la creación de una lengua, ¿no? Y en todo caso, si esta nos precede, ya es preexistente, eso es lo que quiere decir, tal cual, entonces, claro que sí se le puede seguir agregando de modo que la lengua es viva. O sea que, además de ser múltiple, es algo que tan dinámico es su proceso que no se puede decir que una lengua es para toda la vida en el sentido de que se modifica, no es estática, ¿sí? En cuanto a eso, nosotros sí que le podemos agregar, pero en esta corriente, por supuesto que eso puede nacer y morir. O sea que en cualquier caso, la lengua y palabras que están envueltas en ello terminan siendo aceptadas sin ni siquiera tratarse de algo meramente formal, sino con el uso ya
entendemos entonces por qué Wittgenstein, Wittgenstein, que yo he hablado aquí muchas veces de este personaje, decía, y hay que creerle, porque además empíricamente se puede demostrar de manera muy fácil que la lengua, en todo caso, sus estructuras semánticas, gramaticales, son súper importantes, pero lo más importante es la gramática, el uso que se le dé, ¿sí? Eh, Algo que puede caer en desuso también, en todo caso. Y así se va, no vamos a decir perdiéndose en el tiempo, algunos rasgos distintivos que eran característicos de una lengua y que más bien yo diría van evolucionando, ¿sí? Y que además puede que un grupo humano de esta lengua particular todavía conserve y convivan estos cambios con lo que se pudiera considerar lengua tradicional o lengua, dependiendo del grupo etario, dependiendo del cronolecto que tiene que ver con la época, claro, va cayendo en desuso. También va a depender mucho porque las variedades lingüísticas, incluso dentro de un mismo grupo idiomático, van a variar demasiado. Entonces, ¿cómo esto de la semántica, la pragmática, de las palabras en cuestión que no están disociadas, y era lo que decía este, la persona que le estaba comentando en cuestión, ¿no? Eh, en el pensamiento más actual, diría yo, de estas concepciones de la lengua, según Borodinsky, psicóloga e investigadora. Y lo que investigaba, y sigue haciéndolo, pero claro que tiene ya una concepción muy clara y muy interesante también, esta doctora, bueno, creo que PhD, o sea, un postdoctorado, Lera Borodinsky, ella reflexiona sobre el área de el estudio de la ciencia cognitiva. Por eso es que esto es súper interesante para mí y yo creo que para la mayoría de nosotros ya vamos a entender esto quizás sin usar palabras tan rimbombantes o académicas para saber por qué esto es algo no despreciable, incluido aquellas personas que sin ser lingüistas y sin pensar serlo y no tienen por qué, pueden entenderlo de una manera muy clara, ¿no? Porque la idea del conocimiento, sea cual sea, y el éxito también va a venir de que se entienda, de que pueda llegar a las masas, a la cultura popular, si se quiere, más allá de la academia. Sí, entonces ya les voy a decir en cuestión. Sapir-Whorf, por cierto, por ahí hay una película que se llama La Llegada, eh, que ya se las voy a poner por aquí. Voy a hacer un check-in aquí, cosa de que ya tener preparado eh, esta película por ahí, para ponerla por acá. Sí, Arrival, La Llegada. Y bueno, como pueden ver, y por eso hablo de esta película, como podrán ver si es que ven la película o si ya la han visto, esta producción no es tan vieja, es del año 2016. Yo creo que yo la vi por ahí cerca, 2017 por ahí la vi. Y bueno, termina contándonos en toda esta narrativa que hace la película, y es muy fácil entenderlo, de que la lengua y por medio de ella un diálogo que incluso hablan de Sapir-Whorf, ¿sí? Ahí habla una lingüista, una de las protagonistas, y un científico, ¿no? Que se reúnen para descifrar, no les voy a hacer spoiler para que vean la película, para descifrar una lengua
que viene de otro mundo y bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta gente? Es una cuestión que ellos van a tratar de descifrar, ¿no? De unos personajes alienígenas. No es una película exactamente alienígena, pero sí habla de unos estápodos, algo así. Y ellos investigan el complejo lenguaje de estos seres extraterrestres, que tienen frases eh, en forma de palíndromos. Ya terminarán viendo la película y ver cómo los símbolos circulares de este lenguaje tan complejo, ellos tratan de descifrarlo, ¿no? Arrival. Bueno, es ciencia ficción, drama, y es interesante para entender este tema, o yo creo que no entenderlo del todo, pero sí que de ver un acercamiento bastante interesante en la cultura popular. Ahora, el relativismo lingüístico va del hecho de que la lengua forma el pensamiento, es decir, le da forma al pensamiento. Dependiendo de la lengua que usted hable, entonces eso configura su cerebro, su sinapsis. La cuestión esta de que permanentemente sucede de la plasticidad cerebral, es de lo que estoy hablando, termina configurándose dependiendo de la lengua a la que usted esté sometido o la que de todas maneras, sin estar necesariamente viviendo en este grupo lingüístico, sin necesariamente ser una lengua activa, ya el hecho de que usted a lo mejor sí es bilingüista o un políglota que tienen en su haber, han aprendido muchas lenguas, más de dos al menos, pero si es un bilingüista, eh, quedándonos en lo más básico de una lengua, tendría usted la posibilidad también de tener una doble forma de ser, una doble personalidad. Si habla de una lengua por un momento y si tiene que cambiar el chip para hablar de otra lengua, aunque también pueden estar muy integradas según lo que relata en sus estudios, que yo estuve viendo también en las conferencias, como les dije, esta autora en cuestión, que es eh, sí, Lera Bordinsky. Ya les voy a decir cómo la cuestión cognitiva está asociada a esto. El experimento que ella pone de relieve tiene que ver con el cómo las palabras eh, tienen una relevancia en nuestro pensamiento y son detonantes del pensamiento. Esto parece obvio, ¿no? Ya que cuando nosotros escuchamos una palabra en cuestión, dependiendo de qué asuma y qué referencia, qué contenido, carga semántica tenga esta palabra, eso va a detonar en su memoria profunda, ¿sí? En su memoria a lo mejor a largo plazo, a lo mejor a corto plazo, la memoria de trabajo, y va a detonar no solamente una palabra abstracta que al principio puede sonar insignificante, solamente un sonido o eh, algo fonético, ¿sí? Un fono y tal, pero resulta que tiene en su detonante lingüístico, o sea, lo que va a traer como consecuencia es una serie de pensamientos. Y eso va a influir o va a depender de cómo usted interpreta el mundo. Se comportan diferente los bilingües dependiendo de la lengua que están usando. Las palabras no están aisladas, según esta autora. Bolodonsky o Borodinsky hace referencia a que las palabras están unidas a recuerdos y estos están asociados a experiencias previas que nos condicionan. Y cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes y es verdad que cada persona
vive en un grupo lingüístico, una comunidad lingüística particular, y en esa comunidad lingüística es más común que se tenga experiencias más o menos parecidas, ¿no? De modo que las referencias son algo que puede quedar en el terreno no solamente connotativo, sino también denotativo, ¿no? Y bueno, se puede entender fácilmente por qué. Por ejemplo, eh, les voy a poner un ejemplo sencillo usando el mismo español. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando le dicen, hazte un favor? Dependiendo de cómo entienda esto, a lo mejor. Hazte un favor, es que ese favor es para ti. Eh, Entonces, de todas maneras, entiendo que no es para mí. Hazte un favor es algo propiamente donde el beneficiado vas a ser no yo, sino tú. Hazte un favor. Porque está esta palabrita que al menos a mí me denota y detona y aparece en mi imaginario lingüístico el hecho de que está en primera persona del singular. Hazte, hablando de la otredad, o sea, no es para mí, ¿sí? Sino que más bien está asociado allí no la primera persona, sino una tercera persona, es ajeno a mí. Ahora, cuando yo digo hazme un favor, ahí sí que está en primera persona del singular. Eh, entonces, este imperativo me lleva a pensar, al menos a mí, y yo creo que muchos pudieran más o menos entenderlo así también, de que ese favor estoy refiriéndome a que hagas algo por mí. De modo que al fin y al cabo yo soy beneficiado de tu acción, ¿sí? Y estoy solicitándolo de manera, no como un imperativo categórico, sino más bien como un imperativo hipotético. No sé, vamos a llamarlo así, provisionalmente. Yo diría más bien, estás haciendo una petición, ¿verdad? Y todo va a favor de mi persona, haciéndote una solicitud y tu acción al final terminará favoreciéndome a mí, no a ti. Es algo que justamente se puede entender, ¿no? Pero cuando tú usas esta referencia en otros lugares, por lo menos aquí donde yo vivo, cuando te dicen hazte un favor, en realidad, y uno no debería enredarse tanto cuando entiendes por qué lo usan así, y es el nivel pragmático de la lengua, el uso, como decía Wittgenstein, entonces ya tú entiendes de que esta persona te está solicitando un favor no para ti, sino para que lo típico que ocurre, favorezcas a esta persona. No sé si se entiende esto o se enreda más, pero lo que quiero decir al fin y al cabo con este ejemplo de que el relativismo lingüístico y esta palabra relatividad tiene que ver con dependencia. O sea, dependencia quiere decir referencia. Ok, esto obedece a un contexto y ese contexto yo no lo puedo dejar de lado porque las palabras están asociadas a otras palabras y a su vez están asociadas a un complejo sistema lingüístico que obedece a una concepción y a un grupo lingüístico particular que le ha puesto, más allá de una palabra abstracta, una asociación que no obedece a ninguna gramática propiamente estructurada desde un laboratorio, sino al uso cotidiano que se le da a esta palabra, a esta fraseología, y lo que se espera que se haga una vez sucede
esta palabra o conjunto de palabras y lleva a una acción que va a estar muy relacionada con el cómo se entiende de manera particular en esta comunidad lingüística, ¿no? Entonces sí que las palabras tienen mucha dependencia en función de la referencia y cómo se entiende esta en un grupo determinado, un grupo lingüístico determinado. De modo que el relativismo lingüístico está por todos lados. Entendemos de que es una cuestión que no obedece solamente a un idioma concreto y que se ha de diferenciar por aquello de la variedad lingüística dependiendo de una lengua y otra, sino que hablantes de una misma lengua, entendiéndose el español, puede que caractericen y va a depender del contexto, una vez más. Por eso es que el nivel pragmático, la utilidad de la lengua en concreto va a estar, eh, va a estar siendo más preponderante, más importante entender esto para poder efectivamente hacer una comunicación que se entienda, que al fin y al cabo es lo que queremos hacer cuando nos comunicamos. Entonces uno tiene que hacer las modificaciones respectivas si es que quieres lograr esa meta de que se entienda lo que estás diciendo. Y eso va a ser en referencia siempre a qué es lo que se está usando y cómo es la pragmática y la referencia, una vez más, el contexto de esta palabra que no está disociada de otra palabra y de su comprensión en un momento determinado, ¿no? Y según un grupo de hablantes específico también, ¿no? De eso va la variedad. Por eso es que las experiencias y el hecho de hablar de experiencia tiene que ver con repetición, ¿no? Sí, es que estas experiencias que se repiten vez tras vez del uso de una palabra, que justamente tiene que ver con el hecho de que nos preceda, ¿sí? Hace referencia a algo y esto, por supuesto, que si así lo hizo tu abuelo, esa comunidad, el abuelo lo pasó y entonces tu papá te lo enseñó a ti y eso es lo mismo que vemos de manera masiva, esa costumbre, esa repetición va consolidando el uso de esta palabra y que por eso mismo la va fijando y sin previo análisis, a lo mejor traído de una biblioteca, de un espacio concreto, llámese Real Academia Española, que termina convirtiendo esto en algo no tanto descriptivo, sino prescriptivo, eh, termina siendo esto más bien, para entender lo que acabo de decir, es que describes lo que ocurre y como ocurre mucho, ¿sí? Ya esta palabra puede considerarse, porque el uso lo ha permitido y el uso frecuente, no un uso fortuito, y bueno, esta palabra se empieza a colocar como casi que un léxico, ¿sí? No digamos un léxico que no se pueda mover, ¿no? Porque la lengua es viva y es dinámica, y por eso mismo esta palabra puede caer en un momento en desuso, ¿sí? Y en algún momento se puede poner de moda. Esto es una expresión estadística también. Moda es cuando hay una repitencia tal que termina siendo algo destacable y por lo mismo se pone en consideración sin que esto implique una
un congreso para saber cuáles son las palabras que vamos a usar, sino más bien yo diría que estos congresos, si es que existen, y claro que existen, pues existe la Real Academia Española, ¿sí? Y esta gente yo creo que se reúne para ver cuáles son las palabras que se están usando y claro que terminan siendo estas las que se imponen y por defecto van al diccionario. Y claro que en el diccionario encontramos definiciones quizás apelando a una palabra en cuestión y el uso que se le da, y eso lo encontramos en los diccionarios avanzados. En Uruguay significa esto, en Venezuela significa esto, en Ecuador significa tal cosa. Una sola voz o una sola palabra puede significar muchas cosas dependiendo, como hemos visto, de solamente del contexto eh, o lo que pudiéramos entender ya un geolecto, ¿no? Tiene que ver con el lugar en cuestión, sino también con el contexto que, que tiene que ver ya con el uso que se le dé dependiendo de lo que se esté hablando, ¿verdad? Típico, la palabra banco. Mira, ¿fuiste al banco? Ok, ¿al banco a qué? A una transacción, eh, hacer un depósito, un retiro, lo que sea, lo que entendemos típicamente como banco, o fuiste a sentarte en un banquito de estos que uno se sienta en un parque o una plaza. Eso por supuesto que hay que entenderlo también. Está dentro del contexto y no se discute tanto, sino que simplemente ya se evidencia y se da por sentado, ¿no? Y no se está preguntando tanto, porque se da por hecho, ¿sí? En todo caso, las experiencias van a condicionar el cómo tú interpretas cierta palabra, los recuerdos. La científica en cuestión, que le estoy hablando, eh, Borodinsky, ella considera otros temas que tienen que ver con el vocabulario y la categorización. Nosotros siempre estamos categorizando, ¿no? Y este conjunto entra en un paquete que no necesariamente en otro idioma o en otra comunidad lingüística introduce en el mismo paquete. Entonces también va de eso, ¿no? También usamos muchas metáforas, como decía, eh, bueno, el lenguaje es un ejército móvil de metáforas, ¿sí? Eh, y claro que esto hay que tenerlo en consideración. Estas implicaciones metafóricas van a tener que ver con nuestra percepción y con lo que entendemos, ¿sí? Y por supuesto que esto va a influir mucho en el cómo y en el qué deseamos transmitir. Y esto por supuesto va a tener una reacción, ¿sí? Porque las palabras son un estímulo muy, eh, sí, muy influyente. Y en este caso va a determinar también. Y el relativismo va a tener mucha incidencia con aquella siempre presente intencionalidad detrás de una palabra, detrás de un mensaje. ¿Sí? Hay intencionalidad. Entonces, por ejemplo, cuando dices, y este es un ejemplo que estoy haciendo eco de lo que decía la investigadora en cuestión, Lera Borodinsky. Por ejemplo, te expresas de un grupo que está invadiendo la ciudad, expresándote así de los inmigrantes, ¿sí? Entonces estás asociando estas personas como una invasión al espacio que pertenece a otras personas que son los nacionales. Estas palabras
invadiendo implican y tienen una carga semántica tal que este grupo, que son los nativos hablantes, los ciudadanos que están sintiendo que están apoderándose como que si se tratara de unas langostas por allí que le están quitando su espacio, y por supuesto que esto va a generar una reacción, ¿sí? No es lo mismo decir, están invadiendo la ciudad estos inmigrantes, ¿sí? Que, por ejemplo, estos inmigrantes están viniendo a la ciudad y este intercambio cultural seguramente va a ser enriquecedor para nuestra ciudad. Entonces, esto por supuesto que va a cambiar completamente la percepción de los nativos de esta ciudad y en función a cómo ven a los inmigrantes que están llegando. Eso es un ejemplo que pone ahí sobre el vocabulario y no es algo que se deba subestimar, ¿no? Porque las palabras sí que van a causar un detonante, ¿sí? Que puede llevar incluso hasta cosificar o tratar de manera despreciable a otra persona o cómo vemos una situación o un fenómeno en particular. Eh, el lenguaje sí que va a determinar eso, el cómo se diga, el qué se diga, es importante. Aquí podemos hablar de la prosodia y podemos hablar de la intencionalidad que está detrás de esto, que muchas veces es imperceptible, ¿no? Está entre líneas. Y ella pone un estudio que a mí me parece interesante, que ahora no lo recuerdo bastante eh, claro, no lo tengo muy claro, pero sí que se los voy a parafrasear. Eh, Ponen una situación estadística relacionada a los inmigrantes que están llegando y las personas empiezan a sacar sus cuentas y toda la cosa y ven que esto les afecta, de modo que están compitiendo con los recursos y toda la cosa. La palabra que modifican es, eh, y aquí, oye, me gustaría tenerla muy bien clara y presente para poder seguir hablando de esto. Ya les voy a decir exactamente, porque sí que me llamó la atención. Si no se los digo en los próximos minutos, que estoy haciendo un check-in aquí, bueno, no se los voy a decir porque no me voy a demorar aquí tanto. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Ajá, tiene que ver con la categorización y cómo se entiende esto y cómo se provoca una reacción. ¿Sí? Provoca una reacción cerebral que empuja a tomar una serie de decisiones. Si podría decirse un impulso, por ejemplo, la posibilidad de ver a los inmigrantes como mano de obra y bueno, la investigación va en función a la metáfora y nuestro razonamiento sobre ella. Por ejemplo, las políticas de inmigración, cuando son expresadas opiniones sobre temas sociales, lo hacemos basándonos en datos y hechos. Lo que hacemos, y este experimento que se presenta es, han llegado tantos inmigrantes a la ciudad, es una cantidad superior a la del año pasado. Esos son los datos. El mundo percibe estos números y al principio se le dice a estas personas que están siendo investigadas que es una invasión de la mano de obra inmigrante. O se le puede usar otra palabra, impulso de la mano de obra inmigrante. Entonces la palabra en cuestión que fue cambiada fue eh, invasión o impulso. Las personas que vieron impulso lo vieron como positivo y según el número de datos que pudieron cortejar, lo vieron como positivo de todas maneras. En cambio, las personas que vieron solamente el cambio de la palabra que tenía que ver con invasión, entonces llegaron a la conclusión de que era algo súper negativo. Eso varió su opinión. Las opiniones fueron distintas. Vieron que había una diferencia en la narrativa
invasión o impulso. Esta metáfora tuvo consecuencias concretas. Lo que impresiona aquí es que el cambio de una sola palabra hizo que la gente que estaba implicada en esta investigación cambiara de opinión. Cuando se le preguntó a estas personas qué había forjado su opinión, el cambio de su o la conclusión a la que habían llegado, ellos dijeron que era por medio de todas las estadísticas o la data que tenían, pero en realidad la diferencia era por la palabra. Cuando cambiaba opinión, la opinión de estas personas tenía que ver con ver a los inmigrantes como un impulso o como un, una invasión. Entonces, esto que estuve parafraseándoles allí, eh, entendiendo el discurso que está en inglés, son expresiones que están ahí claramente en este experimento que hizo en su investigación la doctora Borodinsky. Entonces, viendo otra vez a la cámara directamente, si pudiéramos entender este ejemplo, este experimento, termina dándonos, eso sí, mucho de qué pensar, que las palabras, la programación neurolingüística, la intencionalidad que está detrás de ella, debe leerse, debemos inferir, ver más allá de lo obvio, porque sí que termina siendo provocando una reacción en nosotros, ¿sí? Así que las palabras sí determinan, condicionan, no determinan, no determinan, condicionan, ¿sí? Este enfoque que tiene la doctora Borodinsky es interesante porque recordemos que el relativismo lingüístico, otra vez trayendo la idea de la hipótesis de Sapir-Whorf, termina entendiéndose como la postura del determinismo lingüístico, ¿sí? Determina el pensamiento, la lengua. Más bien es relativo, lo condiciona. Las categorías cognitivas están expuestas al lenguaje. Mejor dicho, el lenguaje categoriza y eso va a modificar la toma de decisiones. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuáles son algunas críticas que se le hace a esta concepción. Bueno, ya les hablaba de Wittgenstein, que más bien está de acuerdo con estos conceptos de alguna manera. Apunta más en el sentido de lo que escribió Sapir y Worf. Estaba más o menos a favor del determinismo lingüístico. ¿Sí? Aquí estoy viendo cómo esta cuestión observacionales y que se expresan a través de la lengua van a, de alguna manera, a influir en la cognición y el comportamiento humano, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? No hay nada nuevo que no hayamos dicho ya en este rato, ¿no? Se parece mucho, evidentemente, a la investigación de la doctora eh, Borodinsky. Muy bien, ahora para resumir un poquito y también que queden estas ideas más claras, ¿no? El determinismo lingüístico es lo mismo que el relativismo lingüístico. Cuando algo está determinado es porque, bueno, va a estar circunscrito en un paréntesis, por así decirlo, y que de ahí no podemos salir, ¿no? De modo que la lengua es limitada, va a estar limitando nuestro campo de acción. Y también nuestra comprensión del mismo es allí cuando es relativo. Porque
no está del todo claro, va a estar más bien en dependencia de cómo se interprete. Y todavía más debería inferirse. De modo que entran aquí datos que más allá de lo sociolingüístico, entra lo psicolingüístico. Entra también en juego lo que es el metalenguaje, ¿no? Eh, que tiene que ver con ya reflexionar en el lenguaje de manera más detenida, que es algo que no hacemos necesariamente de forma tan consciente. A lo mejor sí que está siempre presente, pero no siempre tenemos evidencias claras. De manera permanente no estamos haciendo un revisionismo del lenguaje, sino que lo entendemos casi que de manera intuitiva, ¿no? Y aquí entra en juego el sistema U1, que es deliberado, ¿no? El sistema 2, mejor dicho, del que hablaba, siempre me confundo allí, ¿no? El sistema 1 es el sistema rápido, ¿no? Y el sistema 2 es el sistema lento. Daniel Kahneman, una vez más. Cuando es rápido es porque es intuitivo, casi que por instinto entendemos, es algo muy afín al lenguaje denotativo, ¿no? ¿Sí? Es tácito, pero va a depender de cómo usted lo haya empaquetado, ¿sí? Porque yo lo puedo entender de una manera tácita porque lo metí en un paquete de cierta manera y se efectuó así y lo grabé así y se entiende por concepción. Pero eso mismo no necesariamente tendría que aplicar a otras comunidades lingüísticas que lo han empaquetado o categorizado de otra manera y lo han encapsulado en una palabra concreta. Por eso es que, para entenderlo, algunas lenguas usan más palabras que otras para referirse a una acción o un fenómeno, ¿no? Lo pueden explicar en una palabra concreta y ahí todo está resumido. Que justamente de eso es lo que dice Arrival, la película, que el lenguaje circular de estos alienígenas o estos extraterrestres, como sea, lo cierto es que tenían una lengua muy particular que usaba menos recursos y esta cuestión tenía que entenderse no desde el punto de vista mío, sino desde el punto de vista de qué es lo que para este otro, cómo empaqueta, cómo categoriza en esta expresión que a mí me parecerá sin significado, pero que en el uso que se le da a nivel pragmático, una vez más, es más interesante, más importante, si es que yo de verdad quiero entender lo que esta persona está expresando, este alienígena o lo que sea, y encapsuló un pensamiento en este nivel, en esta forma abstracta. Entonces, yo tendría que ver cómo hacer un trasvase que sea genuino. Genuino, porque si no lo es, yo no estoy haciendo una verdadera interpretación. Lo que estaría haciendo es una traducción. En todo caso, no voy a entender nada o lo que voy a entender nada tiene que ver con el lenguaje meta, ¿no? El lenguaje de punto de partida. Eh, por eso que la lengua y entenderla es más compleja que una traducción, una burda traducción. Es una interpretación, de eso nos hablaba Donald Davidson, que debe tener en cuenta muchas más cosas, incluido lo psicolingüístico, lo paralingüístico también, está asociado a eso. Y en algunas lenguas se aprecia más lo paralingüístico, ¿no? Las expresiones, la prosodia y todo eso. En otras lenguas quizás sea mucho más abstracto y todo quede mucho más tácito, como en el caso del idioma inglés, por ejemplo.
que hay palabras que ya en sí mismo resumen y está contenido allí de manera no tanto connotativa, sino denotativa, expresa eso, pues más economía en el lenguaje, usando menos palabras para expresar muchas cosas, que es una cosa que no ocurre tanto en el español, donde sí se tienen que usar mucho más recursos para, para explicar, de modo que llega a ser más, no tanto denotativo, sino connotativo, pero esto también va a depender, ¿no? No se encapsula. Lo cierto es que esto sí va a influir en qué entendemos, cómo lo entendemos, cuáles son las cuestiones que están detrás del lenguaje, que tienen que ver con la intencionalidad, que debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar, y más allá de interpretar, el orden superior de la interpretación tiene que ver siempre se me olvida esta palabrita, pero ya lo dije hace ratico, ¿no? Tiene que ver con la inferencia, la inferencia. Bueno, ya después vamos a hablar más de esto porque esto me resulta, como pueden notar, súper interesante y espero que no tanto complejo. Nos vemos en otro momento. Chao, chao.